Educación. Antonio Maña, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, amigo? Pues muy bien, la verdad que me da mucha alegría cada vez que nos visita y nos trae cosas súper curiosas. Ya has atrezado Sí, el plató, el antes set de empezar hemos puesto algunas del cosas. programa, luego explicaremos detalle a detalle, Sí, pero sí. hoy, a modo de sumario, si te parece, vamos a explicar a nuestros espectadores que vamos a tocar tres temas, ¿no? Sí, como Uno, siempre. los idiomas. Efectivamente, vamos a empezar hablando del estudio de las lenguas extranjeras, de los idiomas, a continuación el francés y el inglés, básicamente. Después hablaremos un poco de una figura bastante relevante en la historia de la educación en España, que fue María de Maeztu. Pedagoga. Pedagoga, en fin, bastante puesto que tuvo a finales del principio del siglo XX. Y después hablaremos de la lámpara eléctrica y acabaremos, si todo sale bien, con un experimento que, como hemos comentado, pocas veces se ha visto en televisión. O sea, casi primicia. Vamos a hacer en vivo y en directo. Pocas veces se ha visto este experimento de una... Bueno, no quiero adelantar nada. Hay que verlo. Vamos a comenzar por la enseñanza de los idiomas y no solo nos vamos a ceñir a quizá lo más cercano que tengamos ahí, que el sistema anterior, la EGB. Vamos a retrotraernos incluso un poco más atrás. Sí, bueno, el estudio de los idiomas en la educación española, bueno, no siempre ha sido una de las materias prioritarias, ¿no? Durante muchos años, bueno, lo más antiguo fue el idioma, la lengua latina, que se utilizó sobre todo en la época que eran las órdenes religiosas las que impartían la docencia, y después, sobre todo, el francés. Yo que estudié, como ya sabe y hemos dicho muchas veces, en el plan del 67, durante todos los años de mi estudio fue el francés el que yo estudié. Y con la llegada, en muy pocos centros se estudiaba el inglés u otros idiomas, tenía que ser en la escuela de idiomas donde los buscaran, ¿no? Y después, con la llegada de la enseñanza general básica en el año 1970, con la ley Villar-Palasí, es cuando se empieza a introducir ya con más esfuerzo el tema del idioma inglés, ¿no? Que era la lengua un poco más universal. Fíjate que siempre yo creo que hemos tenido la sensación, o por lo menos yo y no sé si tú también compartes la misma opinión, pero hablando a lo mejor con amigos, familiares, tenemos ahí esa sensación de que los españoles nos cuesta especialmente... Es más complicado para los españoles aprender idiomas frente a lo mejor otros ciudadanos de países de nuestro entorno, y no sé si hay alguna explicación. Yo tengo mi teoría. Sí, hay varias explicaciones. Lo primero, que nosotros somos una lengua derivada del latín, lógicamente, entonces los idiomas, las lenguas extranjeras que derivan de ese idioma, como puede ser el italiano, el francés, son más cercanas a la nuestra, son más fáciles de asimilar. Sin embargo, la lengua inglesa, las lenguas nórdicas, el alemán, son de otra raíz y nos cuesta mucho. Y aparte existen otras razones que ya hemos comentado algunas veces, ¿no? El doblaje, por ejemplo, de la serie y de las películas, que en países como Alemania o Austria, por ejemplo, no se doblan las películas ni las series, y aquí en España estamos muy habituados desde hace bastantes décadas a que todo lo que consumimos de ficción que viene de fuera está doblado. Tenemos unos magníficos dobladores estupendos actores y actrices de doblaje. Actores, efectivamente, y es una de las razones, ¿no? Nuestro oído quizá no está tan acostumbrado. Y también porque hemos llegado tarde en nuestro sistema educativo a algunas cosas, por ejemplo, los intercambios de alumnado, tanto en el bachillerato, los Erasmus que vinieron después en la universidad. Oye, fíjate, nos están mostrando a los compañeros, nos han mostrado algunos libros aquí en nuestro set. Sí. Hemos visto incluso algunos muy ya antiguos que tiene ahí su aquel, ¿eh? Bueno, uno de ellos incluso lo utilizó José Antonio Maña. Bueno, sí, efectivamente, yo estudié francés en mi bachillerato elemental y mi bachillerato superior, y entonces esos dos primeros libros, el verde y el que se ve como una hoja, el verde fue mon premier livre de français, ¿no? Mi primer libro de francés. El que está al lado es el segundo, el de segundo de bachillerato. Yo tenía 11 años con ese libro. Después tenemos a su lado, a su vera, otro de inglés, de los pocos que hay en el museo de inglés de esa época, es de la editorial SM. También tenemos allí cerca otro de la editorial El Método Anne, que también es un libro de francés. Y detrás, fíjate que hay un libro también de los años 50 aproximadamente, que es Correspondencia Comercial Inglesa,
que era para que aquellas personas que no hablaban idiomas, que eran muchos, pudieran tener textos de muestra para confeccionar cartas comerciales y tal. Y después tenemos también otro ahí, que es un clásico, que es la gramática sucinta de la lengua inglesa, que había, y creo que hay fotografías de distintos libros que te he mandado, que hay también la de la lengua francesa, de la lengua alemana, de la lengua italiana, etc. José Antonio, cuando se empezó a fomentar el estudio de los idiomas en nuestro sistema educativo, sí, primero lo que se tuvo más, digamos, relevancia, más importancia, era el francés. El inglés llegó más tarde, ¿no? Llegó más tarde. Aunque en algunos sitios sí se estudiaba, pero sí, básicamente el inglés empieza a tener un papel muy relevante a partir de la llegada de la enseñanza general básica y en todos los sistemas posteriores. En la actualidad el inglés es la lengua, el idioma extranjero principal, y el francés se utiliza como segunda lengua extranjera y a veces es como una asignatura optativa. Pero el problema que hemos tenido siempre con el aprendizaje de los idiomas es que nos hemos centrado mucho, o se han centrado el profesorado durante muchos años, desafortunadamente, en la gramática, en la teoría, ¿no? Mientras que el hablar, el escuchar, llegó mucho más tarde. Entonces, no teníamos en aquel momento el oído y nos da mucho pánico hablar en público en otro idioma. Fíjate que es así, que a partir de los años 60 aparecieron aquellas colecciones de discos. Yo me he traído una, discos de 45 revoluciones, que te ayudaban a aprender. Ponías el tocadiscos y durante horas y horas. Esto yo, por ejemplo, José Antonio, no lo he conocido, porque a mí me suenan las cintas, los casetes, que vendían, pero esto es anterior. Pero estos sí son discos, esto es un sistema... ¿Pero eso de qué época es? Esto es de los años 60 y algo, 60 es del Ministerio de Educación de Enseñanza Primaria, fíjate, y aparecían los discos, los vinilos de 45, también había de 33 revoluciones, y yo recuerdo que mi padre me compró un sistema de estos de discos, sí, y por la tarde escuchando el tocadiscos con los discos a repetir. Fueron las primeras experiencias de escuchar a alguien hablando. Pues claro, pues mi profesor de francés era una persona que había estado en la Legión extranjera y el hombre hacía lo que podía, ¿no? Claro. Es verdad que también para los profesores, y sobre todo ya en décadas más posteriores, más avanzadas, tuvieron que ponerse las pilas en el aprendizaje. Después se incorporaron muchos profesorado nativo, ¿no? Y claro, todos los que tuvimos que aprender inglés como yo, a posteriori, por necesidades del trabajo y tal, tuvimos que empezar a apuntarnos a academias, sacarnos el FIRST, o hacerlo en los cursos estos de la televisión, ¿no? Que el Dutch English, que eso lo conoce bastante gente. Y fíjate, ya luego llegarían los centros bilingües y que están ahora mismo tan de actualidad, ¿no? Claro, ya hay centros, afortunadamente, incluso que públicos, sí. Asignaturas como matemáticas. Exactamente, que se dan en el idioma, en inglés, ¿no? Sí. Entonces tienes asignaturas como matemática, biología, cualquiera de ellas, que se dan, el profesorado la imparte en idioma inglés. Y también, por supuesto, en la universidad. El gran boom ha sido los Erasmus, los intercambios en el instituto del alumnado con otros países, etcétera. Hoy día, afortunadamente, pero todavía nos cuesta mucho hablar en público en inglés, ¿no? No sé si se han visto ya, creo que sí, pero si no, compañero, podemos ponerlas las imágenes de los libros de la EGB, que son quizás los más recientes para, por ejemplo, mi generación, ¿no? Que la tuya, sí, para la mía, que vemos las portadas de esos libros y nos suenan perfectamente de haberlos utilizado, de haberlos empleado en nuestro... Seguro que ahí estamos viendo, por ejemplo. Estos son de SM, de la editorial SM. Bueno, son de la EGB, estos son todos los de la EGB. Pero luego editoriales como Santillana, Anaya, sí, eso ya empezaron a editar libros en inglés, y aquí tenemos también, o ahí tenemos alguna de Anaya, estos son los de Anaya y de Santillana, y bueno, y después ya no he traído fotos de los actuales porque ya me parecía, bueno, que era ya muchísimo material, ¿no? Pero ahí tenéis cursos... sobre todo de inglés, porque en la EGB ya lo que primaba era el inglés. El inglés, efectivamente, ¿no? Oye, vamos a hablar como figura destacada de la educación de María de Maeztu, que decíamos en el sumario, pedagoga de principios del siglo XX. Efectivamente. Y además se le atribuye la residencia de señoritas, ¿no? Claro, que es uno de sus grandes logros. Exactamente.
tengo aquí algunas notas. María de Maeztu nace en el año 1881, a final del siglo XIX, y muere en 1948, muere exiliada fuera de España. Murió en Argentina. Muere en Argentina, en Mar del Plata, sí. Bueno, hilando un poco con esto que acabamos de hablar de los idiomas, ella era hija de Juana Whitney, que era una persona inglesa, y de Manuel Maeztu, que era de origen navarro, pero nacido en Cuba. Entonces tienen 5 hijos, se conocen en París, se casan y sufren una crisis porque España pierde Cuba y entonces él muere, el padre muere y entonces la madre crea en Vitoria primero y después en Bilbao una academia, la Academia Maeztu, que se dedica a impartir clases de francés y de inglés. La daba ella, la madre, y una de las hermanas de María de Maeztu. Eso, ahí empieza su formación como profesora, muy pronto saca el título de maestra, en 1902, y más tarde se saca el bachiller, que se sacaba después del título de maestra, y a continuación, en 1915, saca la licenciatura de Filosofía y Letras. Pero lo importante de ella es que como manejaba muy bien los idiomas, hilando con esto que acabamos de decir, pues la Institución Libre de Enseñanza y la Junta de Ampliación de Estudios la becan para que vaya a hacer una estancia fuera de España. Y concretamente va a Bruselas, va a Alemania y allí conoce un montón de la realidad educativa de esos países. A su regreso y bajo el auspicio de José Ortega y Gasset, pues la nombran directora de la residencia de Señorita, que era un proyecto de la Junta de Ampliación de Estudios, una residencia para chicas a partir de los 17 años, que al principio eran becadas, pero que después se va incrementando la popularidad de estas residencias y empiezan a venir incluso chicas de fuera de España a residir allí en la residencia. Imagino que el objetivo de esa residencia de Señorita era que pudieran continuar su formación. Exactamente, ¿no? Que pudieran continuar su formación y allí se celebraban, aparte de lo que eran las clases normales, conferencias a las que asistió, por ejemplo, Clara Campoamor, Marie Curie, Victoria Kent. Aquello era un sitio de cultura increíble, ¿no? Aparte de esa dirección de la residencia de Señorita, que estuvo hasta el año 36 como directora, desde el año 18, si no me equivoco, hasta el año 36, también la nombran que forme parte de la Junta de Ampliación de Estudios y le nombran que lleve una de las direcciones de los departamentos del Instituto Escuela. Entonces allí hace una labor sobre todo para el alumnado de primaria. Y una de las cosas más importantes que hace ella en el Instituto Escuela, que era un colegio, digamos, público, donde se estaban experimentando novedades educativas, es que los niños y las niñas no utilizaban libros, sino que ellos mismos desde el principio tomaban sus propios apuntes y hacían sus cuadernos y elaboraban sus propios materiales, una cosa novedosísima para aquel momento. Estamos hablando de 1918 a 1934. Y por último, también paralelo a todo esto, crea un club, el Club Liceum Femenino, que es un club para mujeres casadas, para que tuvieran como un sitio para crecer culturalmente, ¿no? Y ahí se celebraban conciertos, se celebraban reuniones, lecturas. Ahí, por ejemplo, García Lorca leyó Poeta en Nueva York, Unamuno leyó Raquel encadenada, y después hubo un montón de conferencias en ese club para pues fíjate, estamos hablando entonces de una figura súper relevante del feminismo, o sea, una precursora del feminismo, del empoderamiento de la mujer en aquella época. En aquella época. Es verdad que cuando... A través de la educación, de la cultura. De la cultura en general, ¿no? También participó en algunos temas políticos durante el principio de la República, pero fue con el fallecimiento de su hermano, Ramiro de Maeztu, que era de la generación del 98, muere asesinado. Estalla la Guerra Civil. Ramiro era ensayista, poeta, novelista, teórico político también. Teórico político, tenemos por ahí alguna imagen de Ramiro. Alguna imagen sí que se pone. Y a raíz de la muerte de su hermano, que a ella le afecta muchísimo, estalla la Guerra Civil, hay momentos muy complicados y ella decide, aunque le ofrecen distintas cátedras en el Reino Unido y tal, decide marcharse a Argentina y allí establece su
su residencia. Hasta sus últimos días, ¿no? Hasta su último día reside allí, aunque vuelve después de la Guerra Civil un momento determinado para el tema de su hermano, de Ramiro, sí. Pero ya fallece allí y bueno, pues creo que es una figura destacada la que has elegido sí, hoy, ¿eh? Sí, la verdad sí, que sí, me ha gustado hablar de María de Maeztu. Podríamos seguir hablando más de bueno, ella, pero muchísimo. Yo quiero hablar también de algo que está muy presente en nuestras vidas, en nuestro día a día, sí. Y ahora con la subida de la eléctrica y que estamos ahí cada día pendientes de si es más caro o más barato el encender una bombilla, pues vamos a hablar de la bombilla eléctrica, de la bombilla de Edison. Sí. Y bueno, en el Museo Andaluz de la Educación, que por cierto siempre lo decimos, es un museo gratuito. Gratuito, abierto los sábados ahora también, desde hace tiempo. Sábados, sí, abrimos los sábados bueno, por pues la mañana recordamos en el y por la tarde. Y por la tarde también. Museo Andaluz de la Educación, que es único en Andalucía, en Alhaurín de la Torre y entrada gratuita. Pues tenéis una colección inmensa de bombillas. De bombillas eléctricas. Bueno, ahí que estamos viendo en este vídeo, que es un poco la colección que tenemos, lo primero el primer invento que se le puede llamar bombilla es eso que se llama el huevo eléctrico, que acabamos de ver. Eso se hacía al vacío y con una máquina, un carrete de Runcorn, que alguna vez lo trajimos, se saltaba un arco en esa bombilla grande que se ve allí. Fue la primera forma de emitir luz. Esto que estoy señalando ahora son las lámparas de arco. Es decir, saltaba un arco eléctrico entre esos dos carbonos. Esto lo hizo Humphrey Davy en la Royal Institution y, claro, iluminó, fíjate, a finales del siglo XIX toda la Royal Institution. Aquello fue un espectáculo. Eso que estamos ahí se pone en una de las lámparas mágicas, linternas mágicas que tenemos en el museo. Esa que estoy señalando ahora es una bombilla de Edison, que ahora hablaremos un poco de ella, ¿no? Fijaros que ese puntito que tiene es un filamento de carbón, de bambú carbonizado y tal. Ahí tenemos una segunda bombilla y todo ese conjunto de bombillas chiquititas que tenemos ahí son todas bombillas derivadas con distintas roscas de la bombilla de Edison que tenemos por ahí. Después tenemos otras también de Edison, basadas en la de Edison, pero ya son con filamento de tungsteno. Ya no es de carbono. Ya no es de carbono, ¿no? Son de filamento de tungsteno. Ahí tenemos algunas bastante grandes, que son de iluminación de farolas y de las primeras farolas y tal. Y aquí tenemos ya en el siguiente grupo que está ahí, bueno, esos son los portalámparas, aquellos que tenían nuestras madres, que enchufaban al casquillo de la lámpara y enchufaban la plancha allí, ¿no? Para poder planchar. Esta sección que tenemos ahora son ya bombillas más actuales, de las que se han estado consumiendo hasta hace muy poco. A partir de 1910 empezaron a prohibirse el uso de lámparas incandescentes, ¿no? por el tema del consumo tan grande que tenía. Y se han ido sustituyendo por otro tipo de lámparas, que pueden ser las que veremos ahora a continuación. Ahí tenéis también algunas de coche, de la lámpara que tenemos en el coche, y algunas incluso de linterna. Este otro bloque que tenemos, bueno, esa es una de sodio, ¿no? De una que se utiliza en la farola, también tenemos otro grupo, este que tenéis ahí, que son tipo vela, que se llama, ¿no? Tipo vela, que también son, ahí tenéis una que es muy famosa, que se utilizaban en muchas lámparas en casa. En salones, así como para darle un poco más de distinción. Un poco de rococó, ¿no? Y tal, ¿no? Tenemos el famoso tubo fluorescente, que es otro tipo de lámpara eléctrica, que es de descarga de gases. Es el tubo fluorescente, que alguna vez hemos traído algunos de colores incluso y tal. Y este bloque que tenemos ahí son algunas más novedosas, que ya tenemos, por ejemplo, las fluorescentes pequeñitas, y ahí tenemos ya también las tipo LED, que ya son de bajo consumo y tal. Y esta última que tenemos aquí en la punta son las más actuales, estas que tienen como unos filamentos de color naranja, que esas son, digamos, las de más bajo consumo. Hemos mencionado, por supuesto, a Edison, que él patentó la primera bombilla en 1880. Efectivamente, pero no es del todo cierto. No es del todo, no es del todo cierto. A ¿no? ver. Antes de Edison, hubo otra serie de personas que patentaron bombillas. Por ejemplo, Swan patentó su bombilla un año antes, en 1879. Lo que pasa es que sus bombillas eran, igual que otros investigadores, un alemán, un ruso, todos eran bombillas de laboratorio,
que efectivamente funcionaban, lucían, pero dentro de un laboratorio. Edison lo que hace, a partir de 1980, crea la primera bombilla eléctrica, lámpara eléctrica, que se comercializó industrialmente. Digamos de uso doméstico. De ¿no? uso, Uso doméstico. Fíjate, yo me he traído aquí para que veamos dos bombillas más o menos actuales, con las dos roscas que se han utilizado normalmente en la industria. Esta rosca es la rosca Edison, este es el modelo, si no me equivoco, la E27. Y este de aquí, que se llama de ballesta, es la rosca Swan. Esto se utilizó durante muchos años en el Reino Unido y en otros países. Hay que girarla menos, simplemente un pequeño giro y ya está. Entra y gira, ¿no? Esta es la lámpara, la rosca Swan, y esta es la rosca Edison, que durante muchos años... El E27 hace referencia al diámetro del casquillo, y tenemos otros diámetros, lógicamente. Está la E14, más chiquita, y la E40, que es para grandes bombillas, como la que hemos visto por aquí. Bueno, pues para el experimento de hoy, que tiene que ver con la bombilla, vemos por ahí un tarro de mermelada, vemos varias cositas. Yo voy a pedir que se incorpore a... Porque además vamos muy mal de tiempo y ya no hemos pasado. Bueno, pues estos son los materiales que vamos a utilizar. Es un bote de mermelada, de melocotón. Sí. Es un trozo de PVC, dos imperdibles. Fran Lucas, de Ciencia Divertida. Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Bienvenido. Bueno. Bien hallado. Bueno, ha venido expresamente para ayudarnos con este experimento. Entre los dos hemos construido este experimento y a ver si nos sale. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer el vacío dentro Vamos a pedir antes, si os parece, compañeros, que vamos a intentar reducir un poquito la luz aquí en el plató para poder captar más ese momento, y mientras tanto nos explica José Antonio. Sí, ahora mismo lo que estamos haciendo es el vacío dentro del bote de mermelada. Claro, porque una bombilla está al vacío. Bueno, realmente lo que llevan dentro actualmente es argón, para que... Pero originalmente lo que se hacía en el experimento original de Edison, que es lo que estamos repitiendo, es el vacío dentro del bote de mermelada. Bueno, ya lo hemos hecho, el vacío. Entonces ahora vamos a alimentarlo con una batería de moto de 12 voltios, 6 amperios, y si todo nos sale bien, espero que sí, pues lo que vamos a ver ahora, que esa mina del portaminas, un portaminas normal, es una mina de 0,7, pues va a lucir. Ya digo, hemos hecho el vacío, esto es un experimento que no se hace mucho. Aquí el filamento sí es como la bombilla original de Edison, de carbono, es la mina de un lápiz. Es grafito, efectivamente. Él probó con muchas cosas para que no se quemaran. Sí. Bueno, pues vamos a probar a ver si sale bien. Bueno, ya sale bien, oye. Sí, bueno, ya podemos dejarlo aquí. Hemos hecho el vacío, entonces la mina de grafito no se consume, está ahí luciendo. Gracias a que el tarro está el vacío. No se trata más que de un bote de mermelada como este, que le hemos hecho unos orificios y hemos hecho el vacío, un trozo de PVC donde hemos puesto dos imperdibles normal y corriente, dos imperdibles para que sujete la mina, y después pues una mina normal del 0,7 de un portamina. Oye, qué curioso. Y esto puede estar aquí luciendo, como te decía en otro experimento, al precio que está la luz. Es interesante, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a quitarlo porque... A mí me gustaría, antes de despediros, Fran, Ciencia Divertida, que hacéis cosas tan chulas como esta, ¿no? Coge el micro. Pues sí, estamos todos los días haciendo experimentos con los niños, educando en los colegios y en nuestro Museo de Ciencia, que ahora mismo está cerrado, pero en breve lo abriremos otra vez. En principio, entiendo, ¿no? No, ¿O no el Museo Planeta Explora. ¿Vale? ¿Dónde estáis? En Tívoli. En Tívoli, allí. Sí. Bueno, pues espero que pronto podáis abrir las puertas. Pronto estamos abiertos, pero de todos modos nos desplazamos a los colegios para hacer experimentos como este y muchos más. Y ahora tenemos un acuerdo con ellos, y entonces muchos grupos de niños de colegios de toda Málaga vienen al museo a hacer experimentos de ciencia divertida. Ya tenemos un calendario bastante completo de visitas. Hemos llegado a un acuerdo. Más de 1.100 niños que van a pasar por los colegios que estén interesados se pueden apuntar a esas visitas. Sí, que miren en la página web del museo o la de Planeta Explora, y ahí tienen los datos para poder apuntarse. Pues, Fran, muchas gracias por acompañarnos en estos últimos segunditos del programa. Está aquí por si fallaba algo, porque con uno solo... José Antonio decía, yo quiero estar respaldado a ver si falla aquí la bombilla de Edison, pero ha salido bien, Oye, fíjate, con 4 elementos hemos conseguido replicar la bombilla original de Edison. El experimento de Edison. Ya te digo, esto no se ha visto mucho en televisión. Muchas gracias a los dos. Nos vemos muy prontito. Gracias. A ti, hasta luego.